Muy buenas noches, mi gente de Facebook, gente que sigue esta página. El día de hoy, con un podcast más, ya saben, de historias de vida con Christopher Zamudio. Tengo una invitadaza, una guerrera, una mamá, una esposa, en toda la extensión de la palabra, un mujerón, ¿sí? Te podría decir, ya tiene su empresa, porque es una empresa trabajadora, eh, otorga trabajos también, la verdad, un pedazo de mujer que se encuentra con nosotros, aparte muy bonita, nuestra amiga Claudia Carvajal. Claudia, bienvenida a tu casa, bienvenida Hola. a tu podcast Historias de Vida. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme, Kenny. Como todos lo conocemos, gracias por tu invitación, gracias a ustedes que nos están viendo. Y bueno, empecemos para toda la gente que está aquí, todos tus seguidores. Así es, Claudia. Gracias, mira qué presentación, Gracias. La mejor, gracias. la mejor. Años de conocerlos, Claudia. Añísimos, la verdad. Sí. Sí, pues hoy se da porque tengo como Meses. 8 meses Sí. correteando. No, mentira. Pero ya tengo un buen rato, la verdad no habías podido. Entiendo que tu carga laboral, tu carga como madre, de el ir a ver a tu señor que no está aquí contigo, pues fueron situaciones. Todavía tuve el lujo de decirte que no hace unos días. Bueno, la verdad me salió algo imprevisto que no tenía. Ya estaba yo arreglando todo, pero pues bueno. Pero aquí estamos. Ya. Dios sabe cuándo y en qué momento, y este es el momento. Es el momento justo. Así es. Así es. Bueno, iniciamos, Claudia. Sí. ¿Quién es Claudia hoy en día? Claudia, hoy en día puedo decir que Claudia es una madre, una esposa y una mujer que cada día se está enamorando más de Dios. Eso es lo que te puedo decir. Una sierva de Dios, hoy eso es Claudia. Wow. ¿Cómo fue la infancia de Claudia? Mi infancia. Yo la considero un poco para los niños de mi edad, la gente de mi edad, yo creo que fue un poco difícil, un poco dura, pero buena, eso me ayudó mucho, porque sí fue una infancia dura. Yo considero que fue una infancia difícil para una niña de 5, 6 años, 7 años, pero que me forjó. Una infancia que me forjó. ¿Qué recuerdos tiene Claudia de su niñez? De mi niñez, bueno, recuerdo mucho los juegos con mis primas, con mis primos, en la calle, corriendo, trepándonos a los árboles, y una Claudia, una niña, eso era en el día, y en la tarde una niña trabajadora, una niña que desde los 6 años, 5 años, ya estaba trabajando con su mamá en un puesto de empanadas, en un puesto de antojitos, y esa era Claudia, una niña en el día jugando, y en la noche una niña trabajando. Uy, que nadie, sí me acuerdo de las empanadas de tu madre. Un saludo para Pola. Más de 30 años de experiencia de empanadera. Sí, no manches. Más de 30 años, porque empecé desde los 6 años. Me acuerdo que mi mamá sacaba su puesto de empanadas ahí en la calle. La verdad es que eran las mejores empanadas, y no me vas a dejar mentir. Y yo recuerdo que veía la mesa donde mi mamá hacía empanadas altas. A mí me quedaba como por aquí, por la cara. Y mi mamá me ponía a mí 2 blogs. Ahorita va a decir mamá, ya estás hablando que te explotaba, pero así es. Me ponía 2 blogs y ahí me veían a mí palmeando las empanadas y ayudando a mi mamá desde los 6 años. Desde esa edad, desde corta edad. Sí. Gracias a Dios que mi mamá me enseñó a hacer tortillas a esa edad. No se puede quejar, mi amigo Tito. No, claro que no. ¿Cómo fue esa niña tranquila, rebelde, extrovertida? Fíjate que yo siento que yo era tranquila e introvertida en ciertas cosas, pero mi mamá siempre me decía a mí especial, hoy justo ayer la agarraba platicando con una de mis tías ahí en su casa de mi mamá, y que ella decía, es que Claudia
yo siempre decía, tú eres muy inteligente, tú eres la más inteligente y tú eres muy bonita. Entonces, pues yo le digo, yo me la creí que yo era la más inteligente, que yo era la más bonita. Y recuerdo que siempre fui una niña de primeros lugares en la primaria, desde primero de primaria hasta sexto de primaria. Fui una niña estudiosa y yo siento que era pues disciplinada en lo que hacía. Mi mamá le ayudaba a limpiar la casa. Siento que era tranquila. Siento que era una niña tranquila. Si mamá piensa lo contrario, no lo creo, pero nunca me ha dicho que yo era muy traviesa ni nada. Yo creo que era una niña tranquila, algo introvertida en algunas cosas, pero atrevida en otras. Creo que mi mamá me ayudó mucho a que yo me atreviera a hacer muchas cosas que a lo mejor muchos niños de mi edad no se No atrevían. hacían, ¿no? Sí. ¿Qué sueños tenía esa niña? Justo estaba pensando eso y no, yo vivía la vida al momento, o sea, yo vivía en ese entonces mi niñez, yo no pensaba probablemente en sueños de niña, yo en el día era jugar, 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 disfruté mi niñez y no, creo que yo no tenía así como que sueños. No, no recuerdo haber tenido sueños así, que yo dijera quiero ser esto, quiero ser el otro, o a qué me quería dedicar. Yo creo que no, ni las Barbies me gustaban. Ya ves que con la Barbie te proyectabas lo que querías hacer. No, a mí no me gustaban las Barbies. Yo era más de salir a correr, jugar con carritos, treparme a los árboles. No, no era así de que yo quisiera hacer algo en la vida. No. La importancia de crecer con tu mamá. Sí, sí, mi mamá, pues vengo de una familia de matriarcados, puras mujeres guerreras, mujeres fuertes. Mi abuela, una matriarca, y crecer con mi mamá, una mujer que sacó adelante a sus hijos sola, sin ayuda de un esposo, sin una pareja, y yo ver a mi mamá cómo trabajaba duro, creo que eso a mí me ayudó muchísimo. Eso sin duda me dio mucho, me dio mucho aprendizaje, ¿no? Y fortaleza principalmente. ¿Fueron momentos difíciles el no tener a tu padre? Sí, claro, sin duda sí. Yo decía que no, pero ya de grande empiezan a salir los traumas. Empiezan a salir los traumas de niños, o sea, tus heridas de la infancia y sí, definitivamente el no haber crecido con un papá, sí, fue algo muy difícil. Fue muy difícil. ¿Quién ha sido la persona que te ha marcado más en tu vida, Claudia? Para bien, yo creo que mi mamá. O sea, mi mamá ha sido un ejemplo para mí y lo sigue siendo. Yo veo a mi mamá ahora y yo le digo, mamá, ¿de dónde saca tantas fuerzas para todo lo que hace? ¿De dónde tiene que salir? Ella sola arma carpas, carga sillas, hace esto. Y yo así, mamá, ¿cómo puede? O sea, mi mamá, definitivamente mi mamá. El ejemplo a seguir. Sí, sin duda. Para Claudia, ¿qué es la familia? La familia. Para mí la familia es algo muy importante en la vida de un niño. Yo creo que lo que nosotros hagamos con nuestros hijos va a repercutir completamente en su vida de adultos. Un niño, un adulto que hiere a una mujer, un adulto que maltrata, un adulto que es narcisista, un adulto que daña a otros, fue un niño herido, un niño que vivió con un narcisista, fue un niño lastimado, fue un adulto que viola, fue un niño violado de niño. Entonces, el que nosotros cuidemos el entorno familiar y dónde dejamos que nuestros hijos se desarrollen o dónde dejamos que nuestros hijos estén, influye demasiado. O sea, con quién dejamos que nuestros hijos se rodeen, influye demasiado. Es algo que ahorita pienso mucho, que habemos muchos padres que a veces no nos importa con quién se juntan nuestros hijos, dónde están, quiénes están influenciando en ellos, tanto físicamente como virtualmente, y ya cuando nos vemos a dar cuenta ya nuestros hijos tienen afectaciones psicológicas o cualquier tipo de afectación. Entonces, yo creo que la familia es algo sumamente importante que tenemos que cuidar mucho lo que hacemos, lo que vemos, el ejemplo que le damos a nuestros hijos y dónde dejamos que ellos se desarrollen. Sí, el entorno, más el que entorno nada, de ¿no? nuestros hijos, sin duda. Claudia, ¿cómo fue esa secundaria que todo el mundo dice que es la mejor etapa?
Sí, yo creo que para mí la mejor etapa fue la prepa, pero la La prepa. secundaria sí, pues entra una niña a secundaria tímida, todavía estudiosa, que se llevaba lugares en la primaria y entró a secundaria y pues el primer año me llevo una materia. Me acuerdo que, ¿sabes? Yo no quería llegar a mi casa porque mi mamá me iba a pegar. Yo decía, mi mamá me va a pegar. Y no llegué a mi casa y mi mamá me anduvo buscando. Ella no se debe acordar, pero yo no quería llegar a mi casa porque había reprobado. Entonces yo seguía siendo como que una niña muy matada en la escuela, ¿no? Y ya como que en tercero me empecé a desenvolver. Me gustó mucho la secundaria, pero yo siento que La la prepa prepa fue lo fue máximo lo para ti. máximo para mí. ¿Alguna vivencia de la prepa? La prepa especialmente porque, mira, yo salía de la primaria y de la secundaria y llegaba a mi casa, hacer el quehacer de mi casa, ayudar a mi mamá, y en la tarde era trabajar en las empanadas, ¿no? Entonces en la prepa le digo a mi mamá, yo quiero irme al CETMAR, y mi mamá me dice, no te vas a ir al CETMAR, te vas a ir a la ESMA. Digo, pues vamos a probar unos mesecitos, y pruebo en las dos y me quedo en las dos. Entonces Que yo iba, cursaste las sí, yo dos. iba en el CETMAR en las mañanas y en la prepa en las tardes. Yo creo que lo que más me gustaba era que no estaba en mi casa. Yo nada más llegaba a comer a mi casa y me iba a la prepa en la tarde. Entonces, en el CETMAR con beca, porque ahorita no crean que en el CETMAR era como ahora, de que le dan a beca a cualquier persona. No, en el CETMAR tenías que llevar buen promedio, era una muy buena beca, y yo llevaba beca en el CETMAR, en la prepa, en la ESPA también iba muy bien de calificaciones. Mi mamá empezó a ver mi desempeño y dijo, bueno, te quedas en ambas. Y ahí fue donde empecé a disfrutar. Amigos en la mañana, amigos en la tarde. Diferentes. Sí, o sea, dos mundos completamente diferentes. Completamente diferentes. Lo mejor que me deja la prepa es mi mejor amiga Jovita. Ella es mi mejor amiga y sigue siendo mi mejor amiga, todavía lo sigue siendo. Eso es lo mejor que me dejó la prepa. Y bueno, las vivencias, conocer dos tipos de personas diferentes. No digo que de clases sociales, no, para nada. Pero era muy diferente el ambiente en el CETMAR y el ambiente en la ESBA. Y yo lo disfruté Al máximo. muchísimo, Oye, ¿no sí. tuviste problemas por estar inscrita en las dos escuelas? No, no, y supe de otra persona que también le pasó lo mismo. Yo salí de la ESBA y del CETMAR con una carrera técnica, porque ya salías con Sí, una carrera claro. técnica. Yo soy técnico en administración de empresas del CETMAR, entonces no tuve ningún problema. Obviamente presenté el certificado que tenía mayor promedio en la universidad. Bueno, ya en la parte de la adolescencia que estamos, ¿ya empezaba Claudia a soñar con algo o todavía seguía viviendo el día a día? Yo quería irme a estudiar fuera de Alvarado, como que era un escaparate también. Irme fuera de Alvarado, irme a estudiar fuera. Entonces termino la prepa y hago examen en el TEC de Veracruz para esto. Cuando yo quedé en el TEC de Veracruz en la carrera de Ingeniería Industrial, ese año fue la primera generación aquí en Alvarado de Ingeniería Industrial. Entonces yo dije, ¿cómo se les ocurre abrir esa carrera ahorita en La Alvarado si yo misma. me quiero ir a Veracruz? Y de varios compañeros que hicieron examen, fui una de las únicas que quedé en el TEC de Veracruz. Y pues allá me fui. Allá me fui a estudiar a Veracruz, Ingeniería Industrial. Sí, ¿y qué tal? Ahí sí fue una etapa un poquito difícil porque pues ya ahí tuve que empezar a trabajar y todo, pero pues bonita también. Me gustó mucho, fue una etapa muy bonita la universidad. Sí Sí, me gustó. Ya casi no venía yo al Alvarado. te la Casi pasabas allá no. en Veracruz. Sí, me la pasaba allá y pues trabajar, estudiar y disfruté mucho. Disfruté mucho. Oye, Claudia, ¿cómo nace el amor por el emprendimiento? Lo que haces hoy en día que son las pestañas. Extensiones de pestañas. Soy la Sí. shista, extensionista de ¿La qué? pestañas. La shista. La chista, sí, 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 así las se. lashistas somos las que aplicamos extensiones de pestañas. Yo lo considero una profesión porque tienes que estudiar muchísimo para hacerlo profesionalmente. Y bueno, ¿cómo empieza? Yo empecé emprendiendo cuando yo estaba trabajando en Poza Rica, en el activo de Pemex para una empresa, y me encargaba del área de seguridad. De repente fue cuando estaba Peña Nieto y empezó a ver los recortes masivos de personal. Estaba embarazada, eso fue hace 13 años, 14 años, y me quedo sin trabajo, embarazada, endeudada.
y nos venimos a Alvarado nuevamente. Y en ese entonces, pues tenía que ver de dónde sacábamos dinero, de dónde comíamos. La niña era una bebecita. Entonces a mí me encanta hacer manjares. Yo hacía manjares estando embarazada y teniendo a la bebé. Hacía manjares, no sé si alguna vez le compraste a mi esposo, y él los iba a vender. Me acuerdo que yo hacía 50, 60, 70 manjares y él me los vendía en menos de una hora. Es buenísimo para vender. Buenísimo para vender. Y ya cuando venía le digo, te voy a hacer otro tamache, mi amor. Y ya le hacía yo otro y me dice, no, ya. Pero sí empezamos vendiendo manjares. De ahí tuve un emprendimiento de accesorios. Yo fui de las que empecé vendiendo accesorios. Literal, yo pedía cajas de accesorios que venían de China y me iba a entregar a Veracruz, a Lerdo, aquí en Alvarado. Nos fue muy bien. Después fue con la ropa. También fui de las primeras que empezó a vender con el emprendimiento de ropa. Fui de las primeras que empezó con el emprendimiento de ropa y también me iba muy bien hasta que empecé a ver en redes sociales videos de extensiones de pestañas. Y te fuiste con eso. Sí, a mí yo dije, ay, esto se ve bonito y aquí en Alvarado no hay. Entonces, pues vamos a tomar un curso. Y fui a tomar un curso y realmente fui pionera en la aplicación de extensiones de pestañas. Fui en Alvarado. En Alvarado, pionera. La primera. Sí, creo que eso me ayudó muchísimo a crecer. Oye, ¿qué fue lo más difícil de iniciar? Porque ya es tu empresa, tu negocio. Ok, cuando inicié, el capital, tomar el curso. No tenía el capital para tomar un curso, pero ahí estaba mi esposo. Él me ayudó, él buscó la manera y él me pagó el curso para aplicar extensiones de pestañas. Y de ahí empecé y fue súper fácil en el aspecto en el que como yo era la primera y empecé a aplicar y cliente tras cliente. Yo trabajaba de 6 de la mañana a medianoche. Me acuerdo que un 30 de diciembre, todavía tengo esa clienta de hace 6, 7 años. Ella fue la última a la que le apliqué pestañas. Ya era 31 de diciembre a las 3 de la mañana. Yo estaba trabajando desde las 6 de la mañana. Por Dios. Literal, yo no paraba. Yo tenía clienta tras clienta, tras clienta, tras clienta. Y no las ponía tan bonitas, no las ponía bonitas. Simplemente a la gente le gustaba y yo ahí estaba. De lunes a domingo, de 6 de la mañana a medianoche trabajando, aplicando extensiones de pestañas. De ahí se viene la pandemia y seguía trabajando. La gente seguía yendo a aplicarse extensiones de pestañas a mi casa. Porque lleva un proceso, ¿no, Claudia? O sea, sí. Te las pones y ya después vienen a retoques cada retoques, 2 o 3 semanas. Entonces yo tengo clientas que tienen más de 6 años conmigo desde que yo estaba trabajando aquí en La Loma, en esa casita donde estábamos. Mi esposo tatuaba en una esquina, yo aplicaba extensiones del otro lado, con mi hija aquí al lado haciendo tarea, comiendo. Entonces sí fue una etapa pues pesada. De ahí vinieron las competencias, empecé a competir y empecé a crecer. Y gracias a Dios hemos tenido muchas clientas. Oye, Claudia, pasas de ser tú sola a conformarte de un equipo. Sí, un equipo de trabajo. Eso fue cuando yo me muevo de la colonia Lomas del Rosario al centro, me voy a un espacio más grande. Pero para esto yo ya estaba tomando, ya no eran solo cursos de pestañas, había tomado muchos cursos de pestañas. Empezaba a tomar cursos para conformar equipos de trabajo, cursos diferentes. Ya era para el crecimiento personal y profesional. Entonces empecé a aprender que tenía que dejar esa mentalidad de egoísta, de no voy a compartir mis conocimientos, este pastel es solo para mí, ¿no? Empiezas a cambiar tu mentalidad y darte cuenta que el pastel es bastante grande, que no puedes hacer todo tú sola, porque yo era la lashista, la recepcionista, la que confirmaba citas, la que todo el tiempo no tenía tiempo para mi familia. Entonces empecé con un asistente, de ahí con alguien que hiciera la limpieza, hiciera de comer, de ahí con otra lashista y así sucesivamente. Entonces empiezas a darte cuenta que ahí el negocio puede ser muy próspero para todos. O
O sea, el pastel es bastante grande y puedes compartir, y no solo compartir, sino generar más para traer más puestos de trabajo y ayudar a otras personas. Creo que ya ese es como que mi mentalidad, ayudar a otras personas a que tengan una fuente de empleo. Y aparte en un buen ambiente, ¿no? Porque ha habido de todo, pero sí es un buen ambiente. Estás en un lugar, un buen ambiente y un ambiente cómodo. Ahora, si no es un buen ambiente, pues es porque ya de plano no le estás echando ganas, pero sí para mí es un buen trabajo. ¿Qué aprendiste de ti misma cuando te conviertes en líderes de tu grupo de trabajo? Pues que tienes que pasar al siguiente paso de capacitarte en un liderazgo, como una persona que no solamente estás tú, que tienes a otras personas a tu cargo y que no por eso aquí eres la jefa, la patrona, no. Aprendes a empezar a ser empática, aprendes a empezar a preocuparte por las demás personas, a pensar en qué es lo que ellos quieren de ti, no nada más en qué tú quieres de ellos, porque lo acepto, me pasaba al principio, o sea, yo no era cero empática, solamente pensaba en lo que ellos no hacían o hacían, y poco a poco empecé a cambiar esa mentalidad y creo que Dios me ha traído ese conocimiento de, ¿sabes qué? Sé empática, esta persona está pasando por esto, tú también tienes hijos, tú también tienes situaciones y ¿qué harías tú? O sea, ponerme en el zapato de la otra persona, ¿qué harías tú en su lugar? Siempre es como que lo que digo, ¿qué haría yo si estuviera en su lugar? Al final del día, Claudia, tú te convertiste en una experta en esto, ¿sí? Entonces empiezas tu conocimiento a impartirlo, A compartir. ¿sí? Lo compartes con personas al final del día que buscas que trabajen para ti. Aquí en Alvarado sabemos que antes de que se conviertan en ti misma, se quieren ir a hacer lo suyo, ¿sí? Por eso ese era tu gran miedo, ¿no? Yo lo Sí, sé, claro. yo lo sé de esa parte, ¿no? Porque suele pasar, Sí. ¿sí? Pero al final del día, si tu empresa querías que creciera, tenía que ser así. Y yo sé que hay, no me interesa hablar de eso, yo sé que hubo dos o tres, o sea, que agarraron y se fueron y quisieron hacer lo suyo, pero estás de acuerdo que el maestro no enseña al 100% todo. Yo creo, fíjate, algo que me enseñaron en un entrenamiento es, porque yo pregunté precisamente eso al entrenador. Le digo, oye, ¿y si se va? Y voy a contratar, ¿y si se va? Y ese entrenador me dijo, ¿qué prefieres? ¿Tener a alguien, a una persona trabajando contigo que no esté capacitada o alguien que esté capacitada y esté dando un buen servicio? Y ahí fue donde dije, voy a capacitarlas. Ahora, diferente es cuando ya, por ejemplo, como lo dices, se van con la intención de a lo mejor poner su negocio, pues ahí viene lo bueno. Ahí viene lo bueno porque pues no, ya no es nada más siéntate y ya, tienes todo, porque no tienes que pagar renta, impuestos, seguro social. El impuesto ya no es nada más del SAT, ya también te vienen impuestos de Cefiplan, todos los gastos que conlleva, o sea, no es tan fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? Pero yo creo que el conocimiento lo tenemos aquí, ¿sí? Lo tenemos aquí. Y qué padre también, porque de eso se trata también, que no tener toda una vida a una persona, ¿no? Que cumplan cierto tiempo y ya de ahí que vuelen. O sea, también son libres de crecer por su lado, pero pues ya iban a Claro. ser ellas por su lado, ¿no? Mientras están en mi negocio, a mí me gusta que crezcan, que se capaciten, llevarlas a congresos. Siempre dije, cada año nos vamos a ir a un congreso. Sí te veo en tus redes. Mi meta es irnos a un congreso internacional. Me las quiero llevar ya sea a Colombia, pero pues ahorita no hemos podido. Este año fue bien difícil. Fue bien difícil este año. No sé, yo he visto que para ti también ha sido bastante difícil. Para mí este año ha sido bien difícil. Ya nos fuimos a un congreso, pero mi meta es un congreso internacional. Llevarlas a competir a un congreso internacional. Y mira que les he dicho, tengo una colaboradora que es muy linda, Reinita. Digo, Reina, tú eres capaz de ganar una competencia, vamos. Si tiene miedo y no quiere, digo, vamos, tú puedes, me tienes a mí para mentorearte. Pero sé que va a caer, sé que va a caer. Y esa es mi meta, ¿no? Que ella también alcance
o más de lo que yo he logrado, que también compita, que gane competencias, que nos vayamos a otro país, o sea, cosas que a lo mejor ellas pues no se hubieran imaginado en otro momento, ¿no? Claro. Que no se hubieran imaginado lograrlo solas, ayudarlas a que lo logren. Ojalá que Dios me permita eso, poder llevarlas a una competencia internacional. ¿Qué es lo más bonito que te ha dejado el emprender? El emprender. Pues yo creo que eso, poder darles trabajo a otras personas, poder ayudarlos a tener una fuente de ingresos a otras personas. Eso es lo bonito que me ha dejado. Claudia, ahorita me mencionas de que has participado, ¿no? De los campeonatos y todo eso, ¿eh? ¿Cómo se te da la primera vez que Bueno, la primera vez fue en pandemia. En pandemia empezaron las competencias en línea. Ya no son como las competencias en línea de ahorita, que ahorita te inscribes y no digo que no, que sea muy fácil, pero ya no es como antes. Antes, en las competencias en las que empecé eran de otros países en línea. Me acuerdo que hubo una en Italia y cuando ponen los resultados, mi nombre estaba entre otros nombres que ni siquiera podía pronunciar. O sea, no eran mexicanas, no eran latinas, y empezar a competir y ganar. Literal, nunca he perdido una competencia. Y no es alarde, pero nunca he perdido una competencia. ¿Cuántas competencias llevas? Pues tengo más de 20 premios en competencias. ¿20 premios? Sí. En una competencia, por ejemplo, he ganado primer lugar y premio a mejor trabajo. Ajá. O 2 premios a mejor trabajo. Sí, pero nunca he perdido una competencia. En una me descalificaron, ya había ganado el primer lugar, me descalifican porque yo subí mi trabajo a redes sociales y puse toda la especificación del trabajo. Después de la competencia. Sí, o sea, ya habían dado el premio y me habla la organizadora y me dice, oye, fíjate que me acaban de mandar esta captura de pantalla, era de Estados Unidos, y me mandó el correo de una persona que le decía en inglés, le estaba diciendo que yo estaba usando un grosor menor y una longitud menor en los lagrimales. O sea, yo estaba haciéndolo en un nivel más difícil. Entonces, sí es cierto, fue mi error. Yo usé un grosor menor, una longitud menor, una dificultad mayor, y había un límite. Me dijeron, tienes que usar este grosor y esta longitud. Entonces yo me la quise dar de muy chingona y lo hice a lo más difícil. Hasta me gané premio a mejor trabajo en esa competencia. Entonces, por eso me descalificaron. O sea, yo me había ganado el primer lugar. Pero bueno, me llevé el premio a mejor trabajo y pues eso me enseñó a que tengo que leer bien todas las especificaciones de las competencias y de ahí en fuera pues ya no me equivoco en nada. Por eso también soy bien estricta con mis alumnas, porque no solamente le enseño a colaboradoras, también a alumnas. Tengo varias alumnas de aquí de Alvarado, de otras ciudades, y de hecho he dado cursos en Estados Unidos, he ido a dar ponencias en Puerto Rico y les gusta mi trabajo, les ha gustado muchísimo mi trabajo. Has ganado, Claudia. Sí. O sea, de 20, por ejemplo, competencias, me dices que no has perdido, ¿quiere decir que has ganado todas en primer lugar? Todas. No, una que otra en segundo lugar. Segundo. Sí. Bueno, al final del día te subes al podio, ¿no? La última, en competencias presenciales han sido 3. La primera competencia presencial fue en Guerrero. Me acuerdo que esa vez fueron brasileñas. Habían Argentina, asiáticas. Yo vi. Sí, esa vez fue la primera vez que competí presencial. Estaba embarazada, tenía 4 meses de embarazo de Caleb. Y fue la primera vez que me inscribí también en 2 categorías en la misma competencia. Antes permitían que te inscribieras en 2 categorías en una misma competencia, clásica y volumen. Gané primer lugar en ambos. Entonces, cuando a mí me dieron el segundo primer lugar, yo empecé a saltar, estaba embarazada y fue una emoción muy bonita. Después de eso, otra colega también ganó primer lugar en 2 categorías. Y ya después de eso empezaron a quitar que pudieras competir en 2 categorías para que 2 personas diferentes ganaran cada categoría, para que no una misma persona se llevara ambas categorías. Pero sí, esa fue la primera competencia. De ahí fue otra en Ciudad de México y la última fue el año pasado en Colombia. Ahí competí en volumen ruso y me llevé segundo lugar en Colombia. Esa fue presencial. Has viajado a varios países, Claudia, sola, con todos los riesgos que implica.
Sí, la segunda vez viajé con mi hija Chloe. Me fui primero a Estados Unidos y luego a Puerto Rico. Ahí me fui con mi hija. Esa vez no viajé sola, me llevé a mi hija y ahí me dieron un premio a Mejor Artista en Técnica Clásica en un congreso. Gané ese premio en Puerto Rico, imagínate. En Puerto Rico levanté la bandera de México y lo más bonito de ese premio fue ver a mi hija. Ahí tengo grabada su cara. Imagínate que cuando dicen premio a mejor artista en técnica clásica, tienes a tu hija en tu mesa, me levanto con la bandera y ella, su carita fue hermosa. O sea, ver que su mamá estaba ganando ese premio me llenó el corazón. Eso fue lo más bonito. Te le doy un consejo que le quieras dar a las personas que probablemente luego ya cuando, en este caso, que salen embarazadas y ya que se quieren dedicar nada más a la casa y que también pueden hacer cosas. Tú embarazada, tú con tu hija, todo lo que has logrado. Bueno, creo que todo va en qué es lo que quieres. Porque es súper respetable que te quieras dedicar solo a tu casa y yo te puedo decir que el haberme enfocado en mi negocio, en yo crecer, en yo hacer, en yo, me hizo eh, descuidar aspectos de mi vida personal. Entonces, pasé una etapa hace un año muy difícil y dije, por todo el tiempo estar yo, salir, hacer. Y ver a mis hijos, a mi hija que no los estaba disfrutando como yo quería. Hoy te puedo decir, estuvo súper padre. Está súper padre crecer y todo, pero ¿a costa de qué? De descuidar a tu familia, de descuidar tu matrimonio, de descuidar a tus hijos. Entonces, si tú quieres dedicarte a tus hijos, está súper bien. Está súper bien. Si tú quieres crecer profesionalmente, también lo está, pero no descuidemos lo más importante que tenemos, que es la familia. Buscar el equilibrio que no supiste o no pudiste Sí, tener, ¿no? sí, Al en ese final, momento. en ese momento, ¿no? Ya hoy en día lo tienes. Yo espero que sí. Sí, Estoy ya no, sí. tomada de la mano de Dios y sin duda. Sí, claro de que sí, claro. Este, Claudia, si pudieras viajar en el tiempo, sí, es una dinámica que siempre le hago a mis invitados, ¿eh? Ay, qué Sí, difícil. toma una etapa, la que tú quieras, sí, la niñez, la adolescencia, la que tú quieras. La Claudia de hoy en día, la que está aquí sentada, ¿qué le podría decir a una Claudia? A la etapa que tú quieras. Retorna Ah, a la que le haga falta un consejo o a la que nomás le haga falta un vamos bien. No sé, tú decides. sí, yo creo que en mi adolescencia. En mi adolescencia sí hubo un momento en el que me puse media rebeldona. Me le escapaba a mi mamá, me le iba a las discos. Quería vivir la vida a prisas, a prisas, a prisas. A lo mejor porque por lo que no me había permitido ella vivir, ¿no? Siempre me tuvo, no me dejaba salir, ni siquiera al Zócalo, no me dejaba hacer muchas cosas y yo me enojaba y decía, es que siempre me tiene trabajando, es que siempre. Entonces yo creo que regresar a la adolescencia y decirle, lo mejor que te está enseñando tu mamá ahorita es a trabajar. Es lo mejor que te está enseñando y no quieras correr antes de caminar porque vinieron cosas difíciles, gracias a Dios, no me perdí, a lo mejor como me hubiera podido haber pasado, pero sí decirle, gracias a Dios, tienes a tu mamá que te está forjando, o sea, te está haciendo fuerte, te está enseñando a trabajar, te está enseñando cosas difíciles de la vida y no quieras correr. Vete tranquila, llévatela suave, llévatela suave. Creo que eso en la adolescencia. Es lo que le dirías a la Claudita. Sí. ¿Qué significa el éxito para Claudia? El éxito para mí, yo creo que ya en estos momentos, a lo mejor antes te hubiera dicho, no, premios, no. Para mí el éxito es haber conocido a Dios, conocer a Dios y conocerlo con mi familia juntas, mi familia unida. Yo creo que ese es el éxito. Conocer a Dios con mi esposo y con mis hijos, todos juntos. ¿Qué consejo le das a los televidentes que nos van a ver? ¿Sí? A alguien que quisiera tomar este camino, ¿sí? Y no sabe cómo empezar.
Ok, consejo. Te voy a decir lo que no debes hacer, porque yo empecé así. Tomar un curso patito. Un curso donde ni siquiera chequé los trabajos de mi entrenadora, no verifiqué su trayectoria. Entonces, eso es lo primero. Si quieres empezar en esto, primero que nada, checa los trabajos de tu entrenadora. Checa qué han logrado sus alumnas. No solamente lo que ella ha logrado, porque te puedo decir que hay artistas muy talentosas, muy buenas, pero que no saben enseñar. Y está bien. Pero cuando esa persona ha logrado transmitir a otras alumnas lo que ella sabe hacer y que sus alumnas han ganado competencias, porque tengo alumnas que han ganado competencias en línea y presenciales, y los trabajos de mis alumnas, creo que eso es lo que yo recomendaría a alguien. Ve los trabajos de esa maestra, ve hasta dónde han llegado sus alumnas, los trabajos de sus alumnas y mentoréate. No lo hagas sola, o sea, ya no tienes por qué hacerlo sola. Puedes ir tomada de la mano de alguien. Y hay gente. Sí. Ese es el consejo, ¿no? Sí, y no empieces malbaratando tu trabajo. Definitivamente, esta es una profesión que si no compras una buena camilla, una silla ergonómica, una buena luz, si no inviertes en todo eso, te vas a acabar la espalda, hernias en la columna. Tengo colegas que tienen hernias en la columna, que tienen ya sangrados en la nariz, porque el adhesivo es un químico que emana gases. Entonces tenemos que usar una mascarilla para gases. Entonces puede darte hasta cáncer, cáncer en tu garganta, cáncer en los pulmones, una camilla donde tus clientes estén cómodas. Si no, te da para invertir en un buen equipo de trabajo y para pagarte un seguro social. Y por lo menos un seguro de gastos médicos, pues ni te metas. Mejor métete a trabajar en un lugar donde te den prestaciones, sinceramente. Y junta, y cuando ya tengas, lo puedes hacer, ¿no? ¿Sabes qué es lo malo? Lógicamente siempre va a haber quien cobre muy barato y quien cobre bien. Y para todo hay gente, pero que no te agarre la desesperación por ver que quiero clientas, quiero esto. No, primero demuestra que eres buena a las clientas, que tu trabajo es bueno, que has invertido en educación, que estás invirtiendo en un buen espacio, que les vas a dar porque la clienta no solamente va por pestañas, la clienta va por una experiencia. Entonces, si tú le das esa experiencia a la clienta, desde que llegas, todo en conjunto, una experiencia, la clienta no se va a ir. Regresa porque regresa. Y a veces si se va, como ve que ya no le dan la experiencia, pues regresa de nuevo. Entonces, regresa con el chisme. Sí, no tengas miedo de cobrar bien tu trabajo. Sí se puede, somos más las que lo hacemos bien y las que cobramos bien que las que no. Claudia, tengo preguntas rápidas, sí, que también les hago a mis amigos, a mis que vienen aquí. Preguntas rápidas, respuestas rápidas, sí, okay, para conocerte un poquito más. Aquí, ¿café o energía? Energía. Muchísima energía. Sí. ¿Playa o ciudad? Ambas. ¿Competir o enseñar? Enseñar. ¿Tu mayor miedo? Ay, mi mayor miedo, esa no me la esperaba. Enfermedad de mis hijos. ¿Una palabra que te defina? Determinación. ¿Qué nunca puede faltar en una bolsa cuando viajas? La Biblia, mi Biblia. La Biblia. ¿Un país que sueñas conocer? Algún país de Europa compitiendo y ganando, por supuesto. Eso. ¿Trabajar solo o en equipo? En equipo, sin duda. ¿Una canción que te motive? Una canción que me motiva o que me marca, Si estás conmigo, de Redimidos. ¿Cómo quieres que la gente recuerde a Claudia? Sinceramente, como alguien a quien vieron un cambio, y no por lo profesional, sino por mi fe. Alguien a quien vieron a Cristo reflejado en mí. Claudia, he estado
observando en todo el podcast y en tus redes también, ya lo sé, ¿no? Que tu fe se ha maximizado, ¿sí? ¿Cómo logras ese cambio, ¿no? De espiritual. Bueno, creo que todo vino, desde antes yo siempre, pues, he sido seguidora de Dios. Siempre, desde antes en las competencias, yo me encomendaba a Dios, mi trabajo, mi negocio, mis hijos. Pero hay situaciones en las que Dios te dice, oye, te llama de ciertas formas y si tú no vas por las buenas, pues Él te llama de otras maneras, ¿no? Hace un año, en el 2024, mi hijo se enferma. Caleb tenía 2 años. Se enferma, le dio sarampión, le dio hepatitis y le dio un virus. Le dio mononucleosis por un virus que se llama Epstein-Barr y literal eso desencadenó una leucemia. De octubre a noviembre. El Chiquitito. doctor, sí, de 2 años. Y yo estaba muy mal, o sea, mi esposo estaba en Estados Unidos. Gracias a que él estaba allá, pudimos costear todo el tratamiento. Eran análisis que costaban 10,000, 6,000, 7,000. Y era sacarle sangre un día sí, un día no, un día sí, un día no. Estuvo muy, muy mal. Era algo muy contagioso. De hecho, fue uno de los primeros casos de sarampión que hubo a nivel país, a nivel del país. Y yo dije, ya estaba yo yendo a la iglesia cristiana, pero iba de vez en cuando, así como que vas un domingo, al otro no, al siguiente sí. Oraba, sí, siempre he orado con ellos. Pero en esta vez yo dije, Señor, pues te lo pongo en tus manos. Si lo quieres sanar, es tu decisión. Si no, pues algo quieres enseñarme. Yo abrazo lo que tú quieras. Recuerdo la canción que te dije que me marcó, se llama Si estás conmigo, de Redimidos, porque recuerdo yo tenía que estarle bajando las temperaturas con medios físicos, porque no podía darle medicamento por la hepatitis reactiva que le dio. Entonces, recuerdo tenerlo en los brazos y estaba llorando. Se durmió y lo puse en la cama y me doblé rodillas y estaba mi hija ahí al lado mío y a ella le gusta pintar, estaba pintando. Y de repente la Alexa estaba al lado. Y se prende la Alexa literal sin que nadie le pidiera ninguna canción con esa canción. Esa canción dice, todo va a estar bien, si estás conmigo no hay de qué temer, aunque venga la enfermedad, aunque venga la escasez, yo voy a estar contigo. Entonces, me dan ganas de llorar. Esa canción me marcó y desde ahí yo dije, Señor, yo me entrego a ti. Yo me entrego a ti. Él sanó a mi hijo. El doctor, el hematólogo, no se explicó cómo es que los niveles en su sangre cambiaron a la siguiente consulta y ya no tenía leucemia. Ya no era una leucemia, él se iba mejorando, iba mejorando, iba mejorando hasta que Dios lo sanó. Dios lo sanó y estoy completamente segura de que fue así. Entonces ahí yo dije, yo me entrego a ti. Y entregarme a Dios ha sido la mejor experiencia que he tenido. Ojalá hubiera tenido la oportunidad de conocerlo antes, pero todo es al tiempo que Él quiere y en el momento que Él quiere. Siempre le digo, Señor, a donde yo me mueva, si tú no vas conmigo, Moisés así le dijo a Dios cuando sacó a su pueblo de Egipto. Dijo, si no vas conmigo, yo no voy a ningún lado. Entonces, así es, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy a ningún lado. No me lleves, direccióname. Abre puertas, cierra puertas. Siempre cualquier decisión que yo quiero tomar, se la consulto a Él. Y Él las cierra y las abre. De maneras que ni siquiera te puedes imaginar, pero Él cierra las puertas y las abre. Entonces, a partir de esa situación fue que yo dije, yo me entrego a ti. Y créeme que ha sido la mejor decisión. Han venido tiempos difíciles. Quién sabe, hace un año con todo lo que pasé, ¿qué hubiera yo hecho si no hubiera tenido a Cristo? ¿Qué locura se hubiera hecho? Gracias a Dios Él está conmigo. Y en escasez, en abundancia, en decisiones difíciles. Siempre cuando yo voy a hablar con mi equipo de trabajo, antes era muy dura, antes era dura en la forma en la que les hablaba y decía las cosas. Ahora, Señor, sé tú hablando, pon en mi boca palabras para hablar con ellos y mágicamente entiendes, comprendes y terminan ellos comprendiéndote también la situación que estamos pasando todos y nos ayudamos. Entonces, conocer a Dios es lo mejor. No, hombre, qué bien, Claudia. Claudia, pues hasta aquí. Gracias por estar aquí
con un servidor. Muy bonita tu historia, la verdad. Por ello siempre trato de buscar patrocinadores. El día de hoy tuvimos uno, ¿sí? Que te mandan, no sabía qué mandarte. Y luego pues unas flores, ¿sí? Te manda este ramo. Me dice, no lo van a malinterpretar, le digo, no. Sí, patrocinador es Mario Osorio, creo que lo ¡Ay, conoces. sí, es mi contador! Contador Mario, él cuando vio Sí. que... ¡Qué raro! Dice, Ya "No". le pagué. Es cierto. Ay, Mario, muchas gracias. Sí. Mario es un excelente contador. Es muy buen contador, la verdad. Gracias, Mario, por el regalo. Sí, ahí está nuestro amigo Mario, que fue el patrocinador del Sí. podcast. Por ahí también me habló el doctor Ángel. Sí. Ángel, por ahí me puso, y oye, pero que anda de viaje, ¿no? Entonces al final, pues yo siempre trato de tener un regalo. Ha habido podcasts que no he tenido, pero pues no pasa nada, ¿no? La gente lo que pues viene a platicar, no viene por un Sí, regalo, claro. ¿no? Sí, y ahí está Mario Osorio, contador, gente, para cuando quieran sus Sí. servicios. Claudia tiene la experiencia, Sí, dice la que es verdad excelente. es que sí, excelente contador. Anteriormente yo no estaba con él y mis cifras eran una locura. Estaba con otra persona y mis cifras eran una locura. Pero ahora él súper ordenadito y la verdad, todo excelente, muy bien. Se los súper recomiendo. Recomendado, Sí. está recomendadísimo. Cualquier duda, él se las aclara enseguida. O sea, no, ninguna queja de Mario. Sí, no, Gracias, excelente, la verdad. Mario. Él también a mí me apoya en Sí, qué bueno. cuestiones mías por ahí, pero no a los niveles tuyos, ¿no? Sí. Pero sí, A sí ver cuándo lo tienes aquí de invitado también. ya estamos, es que no le gusta manejar en la noche. Entonces, tú que estás aquí te has dado cuenta de los sonidos y los vas a oír en el que Sí. pasa una moto. Entonces, él quiere venir en el día. En el día hay más todavía gente que pasa y todo. Entonces, yo trato de hacerlo a esta hora, que es un poquito más calmada en Sí. teoría. Entonces, me dice que él no le gusta manejar de noche y todo, pero sí va a venir, tiene una buena historia. Igual te mi puedo amigo. prestar ahí, hay Sí. un espacio ahí en la casa que no se escucha nada de ruido. Si quieren ahí igual pueden hacerlo. Igual un día Sí. en la tarde para que él le Sí. dé tiempo, ¿no? Pues lo vamos a platicar con él. Bueno, Claudia, ya para finalizar esto, siempre le pido a mis invitados que inviten a su gente, pues, a seguirnos, a compartirnos, a comentar. Sí, bueno, pues a todos los seguidores de aquí de mi amigo Christopher Kenny, como lo conozco, yo siempre he dicho Kenny, y a quienes no, compartan para que más personas conozcan nuevas historias, puedan también inspirarse con otras personas y bueno, para que crezca esta comunidad, porque si nos ayudamos entre todos es mejor, mejor. Así es, Claudia, gracias por estar aquí en tu casa, en tu podcast. Gracias. Y gente, nos vemos. Saluditos. Gracias.